como disciplina, pues estamos siempre buscando coordinarnos con otras disciplinas, válgame la redundancia, ¿verdad? Pero para ir fortaleciendo el enfoque, ¿no? de preservar, de preferencia conservar la salud de la población. Entonces, pues tenemos un sinfín de situaciones que confluyen, que nos determinan, que nos van llevando a ese contexto de enfermarnos. Y también pues reconocemos que las instituciones, como estamos organizados, pues estamos siempre concentrados para tratar de reparar ese daño. Entonces, en todo ese contexto general, pues nosotros como grupo colegiado, pues siempre estamos tratando de hacer un abordaje digamos, desde afuera de las instituciones, desde afuera y de adentro a la vez, esa combinación de elementos, ¿no? Entonces, asimismo, pues buscando, o sea, qué temática está generándonos todavía ese conflicto, y tenemos un montón de temáticas que abordar y está dentro de nuestra planeación. Y para esta ocasión, pues entonces estamos considerando la tuberculosis, ¿no? Un problema grave de salud pública, hay mucha información al respecto. Y toda esa parte técnica pues la tenemos bien aprendida, pero bueno, el asunto de nosotros es, como grupo colegiado, o sea, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos discutir? ¿Qué podemos madurar para que en un momento determinado podamos ir pues con esa, ¿cómo se dice? Oportunidad de proponer, ¿no? De decir, bueno, está pasando esto y esto, tenemos estos elementos para hacerle frente, pero bueno, esto sería una nueva propuesta. En ese contexto, entonces nosotros estamos organizando cada sesión y esperamos siempre hacerla lo más productiva posible, o sea, con la participación, con la opinión, con la experiencia de cada uno de nosotros como grupo, y pues considero que en su momento tendríamos el éxito esperado. Y bueno, pues sin más preámbulo y una vez más agradeciendo la oportunidad de que estemos aquí reunidos, pues daríamos inicio a esta segunda sesión ordinaria, ¿verdad? Y pues siguiendo con este programa que nosotros articulamos, pues yo tengo el honor de darle la palabra a nuestro socio vicepresidente, el maestro de Salud Pública, Carlos Robles Talavera, para que nos pueda platicar respecto a la estructura, a los estatutos de nuestro grupo colegiado, la Sociedad Sinaloense de Salud Pública. Doctor, muchas gracias. Gracias por la introducción y bienvenida, doctor Rosalino, nuestro presidente de la Sociedad Sinaloense de Salud Pública. Antes quisiera agradecer a las autoridades del Hospital Naval de Mazatlán, a través del doctor Loz, que es nuestro anfitrión y miembro de nuestra sociedad. Por favor, háganle llegar nuestro agradecimiento por aceptarnos reunirnos aquí. Y pues gracias a autoridades que nos acompañan. No hay un presidium meramente, pero sí tenemos a subdirector de prevención, el doctor Juan Carlos Navarro, que posteriormente lo vamos a presentar, será nuestra ponencia principal. Doctor Aldo, que es comisionado de adicciones, Cristian Aldo Muñoz, de jurisdicción sanitaria, por supuesto, nos acompaña también el doctor Reyes, y no sé de otras instituciones, bueno, otra jurisdicción, aunque muy polémica, jurisdicción de Escuinapa, no sé cómo va, si ya se estructuró como jurisdicción o nuevamente, pero la tradicional jurisdicción de Escuinapa, por supuesto. Ok, bueno, pues gracias por acompañarnos. Pretendo con esta plática dar una semblanza general de los estatutos. No vamos a entrar en detalle con cada uno de sus artículos, más de 80 artículos, que aquí tendríamos toda la mañana discutiendo cada uno. Nada más pretendo que conozcan ustedes que hay un sustento legal factible de perfeccionar, por supuesto, y esa es la idea de que en futuras reuniones vayamos
tratando de mejorar estos estatutos. Ahorita nada más vamos a presentar así rápidamente una semblanza de cómo está estructurado. Existe un documento legal notariado en donde se protocolizó en la reunión donde aunque en 2005, sin embargo, pues todavía está vigente, y es allí donde están plasmados de forma legal nuestros estatutos. Consta de 7 títulos, desde las generalidades hasta los bienes que contiene que posee la Sociedad Sinaloense de Salud Pública, pasando por su estructura y cómo se eligen a los miembros o a los directivos. En el capítulo primero del primer título tenemos cuál es la denominación y su naturaleza. Le damos énfasis, por supuesto, al artículo primero, donde esta organización se constituye en asociación civil bajo la denominación de Sociedad Sinaloense de Salud Pública. Está pendiente el hacer de manera oficial lo que en una reunión del año pasado se nombró de Sociedad Sinaloense de Salud Pública, Dr. Jesús Cumate Rodríguez, Asociación Civil. Está pendiente de oficializarse. El domicilio en Culiacán, sin embargo, no es exclusivo de Culiacán. En otros renglones del artículo 2 hace hincapié en que puede ser ubicada en cualquier otra de las ciudades de Culiacán. No persigue propósitos de lucro nuestra sociedad. Podrá adquirir, poseer o administrar cualquier título legal, tanto de bienes muebles o inmuebles. La duración de la sociedad, háganme la buena, 99 años a partir de su fundación. Establece cómo se pudiera disolver o cuáles son los motivos para su disolución, y algunos datos importantes de la sociedad. En el artículo 9 detalla del objeto social de la misma, sobre todo capacitación científica y técnica de sus socios, conocer la situación de la salud pública en nuestra entidad, y no nada más de nuestra entidad, sino también del país. Participar en investigación, proponer soluciones para los problemas, colaborar con otras organizaciones que tienen el mismo objeto social, publicación de estudios científicos y técnicos, la celebración de actos o de asuntos jurídicos que lleven al cumplimiento del objeto social, participación de la población, formación promover la formación de personas que contribuyan a llegar a cumplir el objeto social. Colaborar con los programas de prevención de enfermedades, que ojalá y que en el día de hoy podamos aportar algún granito de arena a uno de los programas prioritarios que se tocará más adelante. Fomentar los métodos de prevención, capacitación, elaborar y difundir estudios científicos y técnicos. Está de alguna manera, ya hace referencia en puntos anteriores a este mismo tema. Repito, es factible de perfeccionar estos estatutos. La finalidad primordial es el cumplimiento del objeto social.
de los estatutos, la asociación se rige por estos estatutos que están legalmente protocolizados. Solamente se podrán modificar estos estatutos por la asamblea. Hace referencia a un reglamento que es producto de estos estatutos, sin embargo, no necesariamente debe de existir dicho reglamento. En ausencia del reglamento hace hincapié en que podrá ser sustituido por soluciones que tome la asamblea o el consejo directivo. De la estructura general, la asociación está integrada por los socios, la asamblea, el cuerpo de gobierno, comisión de honor y justicia y las coordinaciones regionales. Los socios, el primero de ellos que lo integra a la sociedad, pueden ser socios titulares, fundadores, socios honorarios y socios benefactores. Detalla cada uno de ellos más adelante, no vamos a entrar en detalle, repito, es nada más para darnos una idea de cómo están estructurados nuestros estatutos. Los requisitos para ser un socio titular, que pueden ser profesionales o técnicos, de reputación intachable en la vida pública. No se preocupen, esto no lo vamos a hacer tan rigurosos, ¿eh? Reyes, te podemos aceptar. No, es broma. Bien, entonces, esto es lo que comprende o lo que se establece en nuestros estatutos. Tener 2 años de labores dedicadas a la salud pública, que todavía no los cumple Reyes, por eso no se ha registrado, pero... tiene ya dos lustros, no más, ¿no? Tienes como... Muy bien. Entonces, especifica algunos detalles para los socios titulares, socios honorarios. Y vamos a ir más adelante, socios fundadores, los requisitos y cuándo o cuáles serían los motivos para dar de baja a un socio en un momento dado, los derechos de cada uno de los socios y las obligaciones. Bien, también en el título tercero ya entra a otro tema que es la del gobierno, específicamente en el capítulo 1 de la asamblea. Las asambleas podrán ser ordinarias y extraordinarias. Especifica en el 35 y en el 36 cuáles son las características de estas asambleas, tanto de la ordinaria como la extraordinaria. En el título tercero se refiere al gobierno de la sociedad, empezando por el consejo directivo, que está integrado por un presidente, un vicepresidente, el secretario general y tesorero. Las funciones de cada uno de los integrantes del consejo directivo se especifican en los siguientes artículos con sus facultades de cada uno de ellos. Del cuerpo de gobierno, seguimos viendo las características, y luego ya en el título cuarto de las secciones, cómo se integran las secciones. Está formado por 3 secciones: la sección de comunicación, difusión académica, sección de afiliación y control de socios, sección de asuntos nacionales. Actualmente está nombrado el encargado de la sección de comunicación, que es el licenciado Miguel Rivera. Sin embargo, no está asignado nadie a sección de afiliación y control o a asuntos nacionales. Es uno de los motivos por los cuales nuestro presidente, el doctor Rosalino,
nos ha pedido que presentemos los estatutos a fin de conformarlos de una manera más amplia. Las funciones de cada una de las secciones, las coordinaciones regionales, en este caso tenemos una coordinación norte y una coordinación sur. El comité asesor permanente integrado por expresidentes de la asociación, cuáles son sus funciones, cuál es la participación de ellos en la sociedad. Comisión de honor y justicia, que a su vez está conformada por un presidente, un secretario y un secretario de dictámenes de esa misma comisión, pendiente de asignar. Cómo se eligen los funcionarios del consejo directivo, está en detalle cómo se debe hacer una comisión electoral para el escrutinio, para las elecciones, y ya al final de los bienes, administración de bienes, y sobre donativos o la función del tesorero, cuál sería el procedimiento del manejo de los recursos. Y los transitorios, las comisiones que hacen referencia a los presentes estatutos se integrarán siempre y cuando el Consejo Directivo los considere necesario. Algunas de las comisiones que mencionamos no han sido integradas, quizá porque no se ha considerado pues tan importante realizarlas tan necesarias. Sin embargo, al tener un número de socios tan amplio, seguramente va a ser necesario de fortalecernos en este ámbito. Esta es la idea de presentar de manera general los estatutos. Se les van a hacer llegar a su correo los estatutos vigentes y algunas de las propuestas para que en el futuro los analicemos ya con detalle, ¿sí? Entonces es mi presentación. Sí, vamos. Muchas gracias, doctor Carlos Robles, otra vez. Bueno, haciendo también un reconocimiento y agradecimiento porque nos acompaña la Universidad del Pacífico Norte, que es una universidad local aquí de la ciudad de Mazatlán, y también una extensión en Culiacán. Y bueno, tienen ellos un posgrado en el que también tengo la oportunidad de participar, el posgrado en Salud Pública, y bueno, vienen ahora representados por la maestra Analí Arias, es la maestra Analí, y algunos de los compañeros alumnos que también somos compañeros de trabajo y todo. Podemos mencionar al maestro Aldo, Liliana, el doctor Jesús, etc. O sea, varios de este grupo, Ramírez, Villela, Isabel, etcétera. Pues también les agradecemos muchísimo, ¿no? El hecho que nos estén acompañando es parte bien importante de esta organización, ¿no? En la parte de las universidades que están vinculándose con nosotros. Muchas gracias, doctora Campanita. Pues vamos a darle seguimiento, maestro de Sana, mi maestro de Sana, maestro de muchos seguro. Bienvenido. Pues estamos dándole ya seguimiento a este programa. Le vamos a pedir a nuestro subdirector y amigo, el doctor Navarro, Juan Carlos, que nos presente, doctor. Muy amable por aceptarnos. Pues adelante. ¿Ya está lista su presentación? Gracias. Gracias. Muy bien. Bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Sociedad Sinaloense por invitarme a ser ponente este día en esta segunda sesión ordinaria. Ya como lo comentaba el doctor Rosalino hace un momento y el doctor Carlos Robles Talavera, la necesidad de integrar una sociedad que esté dando las ideas
para que el gobierno pueda operar los recursos que tenemos hoy en día. Si bien es cierto, hay muchos lineamientos, hay muchos programas de trabajo para poder aterrizar hoy en día lo que es el problema de tuberculosis. Sin embargo, pues gracias a estas sociedades que tenemos que integrar día con día, y que ya lo dijo el doctor Robles, tiene una caducidad de 99 años, esperemos que no sean 99, que sean muchos más, de manera de seguir integrando la posibilidad de crear nuevas directrices. Es cierto que estamos operados por la OPS, por la OMS, sin embargo, hoy en día tenemos que regionalizar y hacer los lineamientos de una manera muy local. ¿Por qué? Porque la jurisdicción de Escuinapa es una jurisdicción muy diferente a la jurisdicción de Los Mochis. Es una geografía completamente diferente y tenemos que individualizarla. El panorama de salud de la región de las Américas, bueno, tenemos un problema que es la transición epidemiológica. La transición epidemiológica a principios del año de 1900, a principios del siglo pasado, nos encontrábamos con que estaba mucho más florida lo que eran las enfermedades infecciosas. Posteriormente, a los años 50 del siglo pasado, veíamos como las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónico-degenerativas iban a la par. Sin embargo, hoy en día vemos que las enfermedades crónicas degenerativas es lo que más tenemos hoy en día. Estamos hablando de 6.6 millones de personas con diabetes en México. ¿Y qué pasa con tuberculosis? Decimos, bueno, pues como las enfermedades infecciosas ya están pasando de moda, pues hoy en día lo que está reinando son las enfermedades crónicas degenerativas y no. Desgraciadamente Sinaloa forma parte, el año pasado fue el 5º lugar nacional con más casos de tuberculosis. Ayer que llegué a Mazatlán, mi tierra, me comentaron, oiga, ¿es cierto que en Culiacán hay más casos de tuberculosis que en Mazatlán? Pues honestamente, por ser el casco urbano con más demografía en el estado de Cacasín, con 1 millón de habitantes, es lógico que tengamos más casos de tuberculosis en Culiacán. Pero no veamos por dónde hay más casos. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros para reducir todo esto? Y no solamente es dejar la responsabilidad a los cuerpos de gobierno. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad para poder entenderle a la sociedad que tenemos un grave problema de salud pública y cómo vamos a poder disminuirlo? Entre las enfermedades transmisibles pues persisten las enfermedades tradicionales como la malaria, y han aparecido otras como el VIH-Sida, y han reemergido otras como lo que vamos a platicar el día de hoy. Los últimos años es posible apreciar mejoras en la mayoría de los indicadores de salud tradicionales, especialmente cuando se trata de promedios nacionales. Y hablamos de promedios nacionales y empezamos a comparar tasas con otros países. Y nos centramos en indicadores de impacto, en indicadores de resultados, indicadores de gestión. Pero ¿qué estamos haciendo realmente para poder disminuir? Estos son pasos para poder disminuir la incidencia que tenemos hoy en día de tuberculosis. Sin embargo, esta es la parte que tenemos que empezar a atacar. Desigualdades en salud están relacionadas a geografía, como lo comenté hace un momento. Escuinapa es algo completamente diferente a la plancha que tenemos en Ahome, que es plano completamente. Es una geografía completamente diferente. La edad, el género, la etnia, esta es algo importante. ¿Por qué? Porque hay regionalizaciones, hay costumbres completamente diferentes de un lugar a otro y tenemos que convencer a la población de poder cambiar esa dinámica de vida y finalmente la distribución del ingreso. Con relación a los sistemas de salud, no se ha logrado superar la segmentación y persisten severas deficiencias en el desempeño de las políticas de financiamiento de salud. Y dicen, bueno, estamos metiendo mucho presupuesto a lo que hoy es salud. ¿Pero qué tanto presupuesto? Algún secretario de salud hace 2 sexenios dijo ni todo el dinero del mundo va a servir para poder atacar los problemas que hoy teníamos de salud. Y lo que le estamos apostando realmente es a la prevención y el control de las enfermedades. Sin embargo, ¿qué es lo más barato? ¿Tratar o promocionar? Pues es más barato promocionar. ¿Sí? Entonces lo que nos dedicamos a hacer gestión en salud, estamos tratando de hacer la mayor promoción posible y atender la menor cantidad de casos, porque le apostamos a hacer una muy buena prevención. Si se percibe una situación de alta vulnerabilidad reflejada en algunos países que presentan un nivel de gasto insuficiente en salud, podemos decir que México es uno de los países que tiene muy buen presupuesto para poder atacar la problemática que tenemos hoy en día. Si nos vamos a otros países, como si nos vamos al continente africano, que no tienen presupuesto para esto, existen grandes problemas para que se siga presentando el problema de tuberculosis. Y hoy en día México, a pesar de que queremos que para el año 2035 ya no exista ningún caso de tuberculosis,
lo veo todavía un poco difícil, mientras que sigan presentándose las vulnerabilidades, que se sigan presentando los problemas con las etnias, los problemas geográficos y los problemas más grandes que se llama el problema de financiamiento. Y la declaración de Moscú decía que para poner fin a la tuberculosis se requería de un enfoque mundial, regionalizarlo, que es un programa transfronterizo y nacional con medidas multisectoriales y multipartitas. ¿Qué pasa con Sinaloa? Sinaloa es prácticamente un lugar por donde circulan diariamente migrantes. Y en otros años, lo que pasaba con Sinaloa es, recordando que Sinaloa es el granero de México, entonces venían trabajando personas desde Veracruz, y esas personas que venían de Veracruz venían enfermas y venían a trabajar al área de lo que conocemos Villa Juárez, en Sinaloa, y estas personas llegaban enfermas. Y esas personas no se estaban detectando. Entonces se empezaron a poner de acuerdo los dueños de los campos agrícolas para hacer un programa del vete sano, regresa sano. Y de esta manera poder dividir los riesgos. Sin embargo, son programas sexenales que van desapareciendo conforme a los años. Sin embargo, si nos seguimos preocupando con esto y hacemos la promoción y activamos los municipios saludables, tengan por seguro que esto va a disminuir considerablemente. Para esto, tenemos la estrategia fin de la tuberculosis, que incluye una reducción del 90% de las muertes por tuberculosis y un 80% de la incidencia de tuberculosis para el 2030 en comparación con el 2015. Por eso es que tenemos ahorita la campaña de disminuir la tuberculosis para el 2030, que no exista ningún caso más. Pero mientras que siga existiendo la desigualdad y la vulnerabilidad, esto va a seguir ocurriendo con mayor frecuencia. Entonces, esto es cifras, me dijo el doctor Rosarino que no me tira tanto en cifras, pero tengo que decirles cómo estamos realmente en las cifras. 2017, fíjense nada más, hubo 28,000 casos aproximados, pero se notificaron 21,694 casos. Entonces, esto que está aquí, yo pensé en algunas ocasiones de poder decir realmente si lo ponemos o no lo ponemos. Entonces, es una perpetua cadena de transmisión lo que tenemos hoy en día con tuberculosis. La niña enferma de Edward Munch, que estaba inspirada en una niña con tuberculosis. Y esta gráfico, pues me da mucha pena decirlo, pero realmente es como estamos. Sinaloa actualmente nos encontramos en un quinto lugar con una tasa de 27.9 por 1,000 habitantes. Vean cómo nos encontramos. Es una tasa considerablemente alta, prioritaria, y que tenemos que poner en la mesa de la sociedad sinaloense para poder trazar una dinámica y poder disminuir los riesgos que hoy tenemos en vía. Recordando, esto no solamente corresponde al gobierno, esto nos toca como población en general. Si nos unimos entre población, gobierno, sociedad médica, vamos a poder hacer muchísimo. ¿Por qué? Porque es una participación entre todos. Las generalidades, bueno, la tuberculosis es un ejemplo claro de una patología multifactorial que refleja la deuda social mundial ante las inequidades sanitarias relacionadas con las condiciones sociales desfavorables que la gran mayoría de los enfermos se enfrentan. Entonces, pues tenemos muchos problemas en los centros penitenciarios, tenemos mucho problema en cuanto a la desigualdad. Hace un momento hablaba de desigualdad, la pobreza extrema, y esta es la otra parte. Muchas gracias, doctor Robles. Y esta es la otra parte, la migración que tenemos hoy en día, recordando que Sinaloa es un tránsito internacional donde se están moviendo constantemente todas las personas que están migrando de Sudamérica hacia la Unión Americana, y estamos teniendo este problema realmente. Y si a esos nicaragüenses o a esos guatemaltecos les gustó Mazatlán, porque Mazatlán está muy bonito, ¿no, doctor Aldo? Aquí se van a quedar y se van a instalar, y tenemos que garantizarles a esas personas que si vienen enfermas, darles como derecho constitucional atender su salud. Entonces, la mayor parte de los problemas de salud se pueden atribuir a las condiciones socioeconómicas de las personas. Y decía, es que es una enfermedad de pobres. Y ahorita les voy a decir que realmente no es una enfermedad de pobres. Sin embargo, en las políticas de salud han predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades. Tenemos que ver las causas de las causas. Y estas son las determinantes sociales para la transmisión de la tuberculosis: población excluida, alta migración, el hacinamiento. Nos encontramos hoy en día los campos agrícolas, o los dueños de los campos agrícolas, han hecho muchísimas mejoras y están colaborando con los campos certificados, con las comunidades saludables, y están apostándole a que ya no van a ser galerones en donde van a vivir las personas que vienen a trabajar,
van a ser lugares propios, lugares sin hacinamiento, lugares donde no vivan más de 3 o 4 personas, con eso disminuir los riesgos de transmisión de la enfermedad. Eso se le está apostando hoy en día a través de programas gubernamentales. Esto es la otra, el bajo nivel educativo y la escolaridad, la baja percepción del riesgo, las viviendas precarias que se están corrigiendo a través de los programas de comunidades saludables, el acceso a los servicios de salud. El Coneval decía del año 2016 que el 30% de la población sinaloense no tiene acceso a los servicios de salud. Y hoy en día, en la última revisión del Coneval de 2018, se decía que estábamos en un 25% de la población que no tenía un acceso a la salud. Y me hice la pregunta, bueno, ¿cómo estamos realmente? Nos encontramos en el lugar número 27, mejor posicionados en acceso a la salud en Sinaloa. Falta de servicios en elementos ambientales, los ambientes basilíferos, que esto es muy importante. En mi consulta privada, yo me dedico a la epidemiología clínica en mi consulta privada, y la mayor parte de los pacientes que he visto, no digan que dije yo, pero yo vi un jugador de Dorados, del equipo de Dorados, en mi consulta, y dije, ¿cuál es tu factor de riesgo? Le busqué, le apliqué el estudio epidemiológico, no le encontré mucho, hasta que Frank me dijo, no, es que vengo jugando del equipo de Xolos en Tijuana. El hecho de vivir en Tijuana, ese fue el factor por el cual el paciente adquirió tuberculosis. Y ahorita está jugando con Cobras de Ciudad Juárez, y lo dejé bien, afortunadamente, gracias a una red TAES que se está supervisando constantemente, y que el doctor Aguilar Amaya no está aquí, yo creo que está todavía en el Cavite, pero es supervisar no solamente el médico tratante, pero supervisar también la red TAES de la jurisdicción y el nivel estatal y el nivel nacional. Pobreza extrema, ahorita hablamos de la pobreza extrema, sin embargo la migración tiene mucho que... y esta es la parte importante. Creo que es la pieza medular, la cultura arraigada, que no podemos quitar a las personas el pensar, su forma de vivir al interior, por más que vengamos con programas de poder solventar sus necesidades, ellos quieren vivir con sus costumbres arraigadas, y eso muchas veces a nosotros nos imposibilita poderles darles una mejor salud, una mejor manera de vivir, por vivir con esa costumbre que ellos están comúnmente acostumbrados a vivir. Bueno, y la miseria, pues aquí veíamos cómo Cristóbal Rojas pues pintó este óleo, donde veíamos que la miseria era una de las condicionantes para tener tuberculosis, pero sigo insistiendo que la pobreza no es un factor. Hoy en día ya está mucho más generalizada. Y las tasas estimadas a nivel mundial, pues vean cómo está México, prácticamente con una de las tasas menores a nivel mundial, y vemos cómo pues, la parte sudafricana es la parte más vulnerable en este momento. Vemos cómo la parte de Borneo está, la parte de Nueva Zelanda, esta es la parte que realmente está afectada. Sin embargo, pues vemos como Canadá, Estados Unidos, México, todavía Belice y Guatemala, nos encontramos con las tasas mucho más bajas a nivel mundial, y eso es gracias a la estrategia que se está teniendo conforme a los años y cómo estamos comprometidos con la salud de los pacientes. Y el caso de México, pues el acceso universal, los cambios epidemiológicos, enfermedades asociadas, y hoy en día nos encontramos con un problema grande, que es el binomio de VIH, y los pacientes con diabetes mellitus que están presentando el problema de que si tienen ese riesgo, el paciente va a tener muy seguramente tuberculosis si es que no tiene un control adecuado, y los factores que tiene alrededor pues, van a ser propicios para que ingresen con la enfermedad. El mayor gasto en salud, tenemos este problema. Del 2013 se llevó a cabo por medio del Senaprece una alerta epidemiológica, una declaración epidemiológica por farmacoresistencia. Están incrementándose los casos de farmacoresistencia a nivel nacional, y hizo un llamado de manera de que todos los órganos de gobierno y todas las instituciones nos pongamos, como dicen, nos pongamos las pilas para disminuir la farmacoresistencia. Si se aumenta la farmacoresistencia, vamos a tener un mayor incremento de gasto en salud. ¿Por qué? ¿Cuánto nos cuesta un tratamiento de Dotval? Un tratamiento de Dotval intensivo, que son 240 tabletas, anda aproximadamente entre 3.900 y 4.500 pesos, precio gobierno. Y Dotval Sostén, que es el tratamiento para 4 meses, anda aproximadamente entre 1.800 y 2.300 pesos, precio gobierno. ¿Cuánto me cuesta un tratamiento para un paciente que es multidrogo resistente y que no voy a comprar solamente para uno, voy a comprar para 5, para 6, para 10 los pacientes que tengan en ese momento? Y puede esto irse hasta
4 millones de pesos solamente para este tipo de pacientes, cuando esos 4 millones de pesos los puede utilizar el doctor Cristian para sus personas que tienen en los centros de rehabilitación, que esa es una urgencia que tenemos hoy en día. El desarrollo tecnológico, los métodos modernos, nuevas drogas, nuevas vacunas, perfeccionar las plataformas tecnológicas para poder diagnosticar los casos de tuberculosis que hoy tenemos. Afortunadamente, a nivel nacional ya pudo ser el cambio, ya se está haciendo una innovación en las plataformas para poder tener un mejor control de los casos de tuberculosis, la mayor curación, los menores factores de riesgo, la integración práctica, la integración de práctica privada. A mí hace unos 4 años aproximadamente, varios médicos, neumólogos, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tengo un paciente que vive en Culiacán en la primavera, pero esos pacientes no quieren el centro de salud, necesitamos que alguien los vea. Entonces, eso yo lo comenté en jurisdicción sanitaria, y dicen, bueno, tenemos que crear lo que se dice aquí, tenemos que crear un círculo de práctica privada para que se les dé la atención a ese tipo de personas. Entonces, los pacientes, los médicos me los están refiriendo y los estamos tratando, y afortunadamente todos esos pacientes están mejorando, y ese es uno de los pacientes que les estoy comentando hace un momento. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que no solamente va a dar el tratamiento en nivel gubernamental, es los médicos privados, pero que tengan el feeling de no hacer negocio con los medicamentos y que estén comprometidos realmente con la salud pública. ¿Saben cuántos médicos hacen esto hoy en día? Son muy pocos los pacientes que están comprometidos con dar una red TAES. Entonces, mejor que lo vea el centro de salud, mejor que lo vea el epidemiólogo, mejor que lo vea el salubrista. Yo no lo voy a hacer, y desgraciadamente son muy pocos que se dedican realmente a esto. Y esto, pues, fortalecer la adherencia terapéutica, la capacitación y las alianzas, y el envejecimiento poblacional que tenemos, la edad, a través de la atención centrada en las personas. Y estos son los registros que tenemos en el 2018 con tuberculosis. Se vieron 22.173 casos de tuberculosis en todas sus formas. Y nos encontramos con que la Secretaría de Salud a nivel nacional vio el 62.5% de los casos. El IMSS es el que tiene la mayor derechohabiencia de la población y dio el 26.5%. El IMSS Prospera en ese tiempo de 2018, el 4.2%, el IMSS el 3.9%, Pemex 0.4%, Severa 0.3%, Secretaría de Marina 1%, el DIF no tenemos registros que haya atendido casos, y en total tenemos el 100% de los casos que se atendieron en el territorio nacional. ¿Quién se enferma más, los hombres o las mujeres? Se están enfermando más los hombres. ¿Por qué? Porque estamos más expuestos. Porque estamos más expuestos a estar en lugares hacinados. ¿Cuál será la causa? Realmente, el por qué estamos teniendo mayor porcentaje en los hombres. 79.3% de la pulmonar, sigue reinando la tuberculosis respiratoria, la tuberculosis meningia, tenemos el 2.1, otras formas intestinales, de ojo, miliares, se siguen presentando aquí en el 18.4%, dando un total de 4.073 casos. Y no quiero decirlo, pero desgraciadamente tenemos 337 casos de farmacoresistencia. Y esto es cuando nos ponemos a pensar realmente si de aquí en adelante todos los casos que vamos a tener van a ser farmacoresistentes. ¿Qué haríamos si los pacientes que vamos a ver aquí en adelante todos son farmacoresistentes? ¿Cuánto vamos a gastar nosotros? ¿Cuál va a ser el financiamiento que vamos a tener para comprar los tratamientos de esos pacientes? Cuando un tratamiento para un paciente farmacoresistente anda entre 200,000 y 400,000 pesos de un solo paciente. Imagínense que que existan 22,000 pacientes farmacoresistentes. ¿A dónde vamos a parar realmente? Y eso sería un gran problema para modificar las políticas públicas que tenemos hoy en día. Sin embargo, ¿quién es la población que está afectada principalmente? Una población que es socioeconómicamente activa. Alguien me preguntó hace un tiempo, ¿y los niños cómo están? Los niños están presentando casos de tuberculosis. Aquí los niños no son bacilíferos. Es muy difícil de poder diagnosticar un caso de tuberculosis en un niño. Sin embargo, los casos que yo tengo la experiencia en el Hospital General de Culiacán, es que estamos viendo tuberculosis biliares, tuberculosis intestinales, tuberculosis de ojo, y en mis 4 años de práctica en el Hospital General de Culiacán no vi ningún caso de tuberculosis respiratoria, menos que, no sé, el doctor Rosalino si tenga alguna experiencia dentro del hospital pediátrico, pero eso es lo que tenemos
hoy en día. Es poca la experiencia que se tiene en México de tuberculosis en niños, sin embargo, está reinando pues, la población entre 24 a 29 años. Enfermedades asociadas, vemos como diabetes es una de las que está predominando, el 58% tiene alguna enfermedad asociada, y esto es lo más importante. Durante el 2018 se hicieron 18.083 pruebas y se encontraron 781 pacientes que tenían una comorbilidad llamada VIH-Sida. Y durante el mismo año se hicieron 13.505 pruebas en pacientes con tuberculosis y se encontraron 1.448 pacientes diabéticos, dando un total del 11%. Los casos con tuberculosis farmacoresistente diagnosticados en México, pues vean nada más cómo nos encontramos. Podemos decir que nos encontramos en un verde, pero aquí nos encontramos durante el 2018 nos encontramos pues prácticamente con 43 en Sinaloa. Y vean cómo está Nuevo León, que tuvo 268, y el estado que tuvo menor fue Tlaxcala. Pero vean cómo cada año con año estamos encontrando más pacientes multidrogoresistentes. Y hoy en día, gracias a la estrategia de eliminación de tuberculosis, nos encontramos con que ya no hay Rifater. ¿Alguien conoció el Rifater de los médicos? El Rifater que tenía piracinamida, que tenía rifampicina, que tenía etambutol, y párenle de contar. Y el cuarto... ¿Y el cuarto? ¿Dónde estaba? Perdón. Cinetambutol, perdón. ¿Y el cuarto dónde estaba? Entonces, esa fue una de las causas por las cuales existía mucha multidrogoresistencia. ¿Por qué? Por no estar aceptando las 4 drogas o prescribiendo las 4 drogas. Entonces, que yo me acuerde, yo he hecho un monitoreo en las farmacias de Culiacán y yo ya no he encontrado Rifater por ningún lado. Entonces, el único fármaco que está avalado por la Organización Mundial de la Salud es Dormal, que son nuestros 4 antifínicos. Entonces, esto es la radiografía que tenemos con los pacientes multidrogorresistentes en el nivel nacional. Los factores sociales, pues según la OMS, los factores sociales son las situaciones en las que las personas cumplen su ciclo de vida. Esto es lo que es un factor social, cómo nos desarrollamos día con día. Por eso les puse estos monitos muy contentos que están desde su corbatita hasta su polo. ¿Qué tiene que ver el estado económico? ¿Tendrá que ver algo el estado económico? Pues tiene que ver mucho su estado económico con también con el hacinamiento, ¿no? Entre menor ingreso económico, pues va a ser mucho más complicado que esas personas vivan en mejores condiciones ambientales, y la actividad laboral también tiene mucho que ver. ¿Dónde va aquí la actividad laboral? ¿Qué pasa con los médicos? Desgraciadamente, como epidemiólogo del Hospital General de Culiacán, vi 6 pacientes con tuberculosis, pero decir, son muy poquitos trabajadores, médicos, enfermeras. Vi un médico de urgencias, vi una enfermera y vi 4 residentes con tuberculosis. Y no era tuberculosis respiratoria, era tuberculosis miliar, era una tuberculosis intestinal, era una tuberculosis, una de ojo. Esas son las tuberculosis que estábamos viendo. Tuberculosis que requerían más de 6 meses de tratamiento. Esto tiene que ver mucho. Por eso es que insistimos en las barreras máximas de protección. Y pues vemos a los pacientes como si fueran pacientitos normales. A ver, mijita, abra su boquita, por favor. Y nos tosen en la cara. Ay, qué lindo me tosió. Y no estamos nosotros preocupándonos por nuestra salud. Y esa es la otra parte, la actividad laboral que tenemos. Las recomendaciones: mejorar la calidad de vida en las actividades cotidianas, el equilibrio del poder. Tenemos que sumergirnos aquí. Realmente estamos utilizando los recursos adecuados para disminuir los riesgos de tuberculosis. Esta creo que va a ser la piedra angular y el análisis de los problemas presentes. Ahora, vámonos a las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Así lo dice la luz. Las políticas públicas están orientadas a resolver problemas que políticamente se identifican como colectivos y que demandan un conjunto de decisiones y acciones por diferentes actores, generalmente públicos, para evitar la población en los efectos negativos que estos problemas generan. El doctor Robles Talavera hace un ratito, hablando dentro de los estatutos, dijo esto. Entonces nos toca a los actores públicos, y nosotros también somos públicos, aunque estemos dentro de un colegio de salud pública, pero somos públicos también y tenemos poder de decisión. ¿Por qué? Porque estamos sustentados, tenemos un acta constitutiva.
Entonces podemos opinar, levantar la mano y poder proponer nuevas directrices para disminuir los riesgos en cuanto a la prevención de tuberculosis. ¿Y qué pasa? Pues siempre hablamos, ahorita les hablé del recurso, aquí está, la política global comprende la atención y prevención integral de la tuberculosis centrada en el paciente como un compromiso de la agenda política. Y destinar los recursos suficientes para la prevención y control, incluyendo la investigación y la innovación. Ok, salud. ¿Qué hace salud? Ok, tenemos un presupuesto de anexo 4, Seguro Popular, que nos da para apoyar en la contratación de médicos, enfermeras y químicos. Perfecto, mando los médicos a los centros de salud. Las enfermeras las mando a la red TAES. Y los químicos los mando a los laboratorios de los centros de salud y de los laboratorios estatales de salud pública. Ok, ¿y qué vamos a hacer? Ellos están listos. Ahora, la población, ¿cuándo va a acudir con nosotros realmente a recibir una atención de salud? Cuando el paciente se está muriendo. Somos mexicanos, desgraciadamente nos vamos hasta que nos estamos muriendo, hasta que se nos está saliendo el pedazo de pulmón por la boca. Entonces, ay, estoy enfermo, tengo que ir, y nos llegan en fases muy tardías. ¿Cuántos pacientes no me tocó ver en un servicio de urgencias con el síndrome del Méliès? ¿Sí lo conocen, el síndrome del Méliès? El síndrome del Méliès-Boy. Y que se morían realmente los pacientes, desgraciadamente, por tuberculosis, una enfermedad que hoy en día es tratable y es curable en el 100% de los casos. Son pacientes que esos recursos que se están empleando por parte del gobierno no fueron utilizados por las personas. Por eso es que tenemos una tarea muy importante con los pacientes de enseñarlos qué es una tuberculosis, de llegar a través de campañas publicitarias, de llegar con la prevención, con la promoción, y meternos a los centros penitenciarios, a los centros de rehabilitación, de meternos a todos los puntos donde tengamos pacientes y informarles que realmente es una tuberculosis para que no lleguen en fases tardías y que se mueran. ¿Quién está haciendo investigación realmente? ¿Realmente quién está haciendo una investigación? Bueno, son personas que quizás están en el CDC de Atlanta, que están en el INDRE, pero yo conozco personas aquí en Sinaloa que están haciendo investigación en cuanto a tuberculosis. Entonces, pero desgraciadamente están haciendo una investigación privada y que no están recibiendo el apoyo. Ahí sería importante saber qué es lo que están investigando para poder presentarlo ante la sociedad y poder disminuir los riesgos en cuanto a un nuevo gen propio de tuberculosis. La política pública está orientada a resolver problemas que políticamente identifican como colectivos. Entonces, pues aquí vemos cómo poder disminuir. Vemos acá las pastillitas de chocolate que les digo yo, que es el Dotval, y pues tenemos que tener nuestras reglas de salud para poder administrar el tratamiento a nuestros pacientes. Vean nada más, si alguien conoce la localidad de Villa Juárez, Nabolato, hemos entrado a algunas de las viviendas. Aquí está el doctor Aguilar, que hemos entrado y nos hemos encontrado con este tipo de viviendas. Desgraciadamente, ¿qué vamos a hacer? Son personas que viven 8, 9, 10 personas en una sola habitación y que viven bajo humedad, con poca ventilación. Y aquí son los lugares donde decimos, bueno, pues ojalá sean 2 nada más y nada, que todos están enfermos. Todos los contactos están enfermos y a todos tenemos que darles tratamiento. Esta es otra, los centros penitenciarios. Alguien me decía, bueno, ¿qué están haciendo ustedes para meterse a los centros penitenciarios para poder disminuir? Estamos haciendo barridos. Aquí está el doctor Aguilar, que no me deja mentir. Se están haciendo barridos dentro de los centros penitenciarios. Estamos buscando, y no solamente podemos buscar tuberculosis, podemos encontrar, no sé si alguien vio la serie de Walking Dead, pero también podemos encontrar zombies allá adentro. Todo podemos encontrar si no nos interesamos realmente por esos lugares donde pueden existir no solamente tuberculosis, VIH, hepatitis B, hepatitis C. Alguien en Culiacán me dijo, oye, ¿y si hacemos una investigación en los centros penitenciarios para poder verificar cuántos pacientes existen con hepatitis C? Pero si ustedes saben, la hepatitis C es una enfermedad que hoy en día está en el cauce del Seguro Popular. Y si supongamos que si en los centros penitenciarios encontramos, si hay 2,000 internos, póngale que nos encontramos 100 internos con hepatitis C. Un tratamiento de hepatitis C, ¿cuánto cuesta? Anda aproximadamente entre 700,000 y 800,000 pesos para 12 semanas. Dice el laboratorio, si no te curas, te regresamos el dinero. Afortunadamente el gobierno tiene un precio especial. Pero imagínense darle un tratamiento a cada uno de nuestros pacientes. Nos vamos mucho más alto que un paciente multidrogo resistente, que es un tratamiento entre 300,000 pesos. Entonces, aquí tenemos
tenemos una obligación nosotros como salud de entrar aquí también, no porque sean personas que se portaron mal, que los castigaron y estén recluidos, no. Ellos tienen un derecho constitucional y tenemos también que entrarle aquí a esta parte, que es una de las políticas públicas. Y eso lo comenté hace un momento. Vean este hospital, todo el mundo tose, todo el mundo se ríe, todo el mundo respira, y pues vean esta enfermera que me encontré aquí sin un cubrebocas, sin nada, sin ninguna protección. Y tengan por seguro, esta enfermera se va a tirar en la calle, hola, ¿cómo estás, Juanita? ¿Cómo estás? Y nos abrazamos afuera y seguimos dispersando todo lo que se encuentra afuera. Ahora, la tuberculosis afecta principalmente a la población. Ya platiqué del hacinamiento. El hacinamiento, tenemos hoy en día un problema muy grande con los hacinamientos. La carencia de seguridad alimentaria, limitado acceso a los servicios de salud y el diagnóstico oportuno. Este es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo diagnósticos oportunos. Pacientes bacilíferos, más de 3 cruces, y que con 8 meses de evolución son pacientes que llegan caquéxicos, pacientes que llegan con 35 kilos, que no sabes cómo tratarlos porque ya traen falla orgánica, son pacientes que están con un problema a nivel hepático, que no reciben el tratamiento, y aparte que el paciente tenga alergia al tratamiento. Esa va a ser otra, cómo tratarlo realmente. Y es cuando el COEFAR, que es el Comité Estatal de Farmacoresistencia, sesiona a cada uno de los pacientes. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico oportuno. La estrategia, yo les comentaba que en el 2013 el SENAPRED se lanzó la declaración de emergencia epidemiológica con motivo de la presencia de tuberculosis en condiciones de farmacoresistencia y con la finalidad de mantener alerta a todas las instituciones. Cuando salió esta alerta, yo estaba en mi hospital, como decimos en Culiacán, todos paniqueados. Yo saco mi alerta y hago un oficio, se lo mando a cada jefe de servicio y me dicen, ay, no te preocupes, esa es la parte de los epidemiólogos, ellos se encargan de eso. No, pero es que yo los necesito a ustedes. Dice la norma mexicana 017 que todo el médico que diagnostica el caso es el que se tiene que encargar de hacer la notificación. Y desgraciadamente no nos queda eso, y tenemos que ser el epidemiólogo que ir y hacer la notificación y hacer el seguimiento. Entonces, ¿cuándo creo yo que el clínico se va a poder compenetrar? Está muy complicado que el clínico se pueda compenetrar y que puedan hacer una fusión. Entonces, a eso le estamos apostando realmente, a que el clínico se interese realmente y que nos ven a los que nos dedicamos a hacer salud pública como, ay, pues son los que hacen salud pública. Así me dijeron, oye, tú eres epidemiólogo, ¿y qué haces? ¿Operas? Y si vieran eso, sí me movió muchísimo, porque si no operas, entonces quítate. No sirves ante la... Así lo hacen saber realmente cuando... ¿Qué es más fácil? ¿Curar o prevenir? Pues prevenir, ¿cómo? A través de esto realmente. Entonces, es una política pública que necesitamos seguir trabajando de la mano para poder disminuir la farmacoresistencia. ¿Qué pasa? Pues sí, afortunadamente, los pacientes que tienen farmacoresistencia tienes que cuidarlos muchísimo, tienes que ponerle su N95, de mantenerlo en un lugar adecuado, y son pacientes que se sienten vulnerables, que les estás violando los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no los quieres tener aislados y no desean que los mantengan así. A mí en el hospital una vez un paciente que no traía su cubrebocas, le dije, señor, ayúdenme a poner su cubrebocas por el bien de usted. No, yo los voy a demandar porque están violentando mis derechos humanos, porque me están haciendo a un lado. Yo soy una persona igual que todos. Son personas que están hartas, por decirlo de alguna manera, están hartas de que los sigan tratando como elementos que van a contaminar a los demás. Ahora, ese paciente que les digo, afortunadamente hace 3 meses terminó su tratamiento, un tratamiento de 18 meses, y el paciente está curado. Claro que se hizo una lobectomía para que saliera adelante, pero se pudo curar realmente. Entonces, pues espero que los 11 pacientes que tenemos hoy día que nos quedan en Sinaloa salgan adelante de la misma manera. Esta es la estrategia, el TAES, el tratamiento cortado estrictamente supervisado. Este es el logotipo. Tenemos que seguir insistiendo, y que dicen, doctor, es que ¿por qué tengo que ir diario? Mejor déme el tratamiento. ¿Quién nos va a asegurar realmente que el paciente se está tomando el tratamiento? ¿Okay? Tenemos que apegarnos a la guía de práctica clínica de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Y dicen, no, me decían en el hospital, no, Navarro, mira, me decía, es que el New England dijo el año pasado que le podemos dar, además del Dotval,
pues le podemos dar alguna otra quinolona y todo eso. A ver, espérame. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? No, pero es que las guías de práctica clínica ya están obsoletas. La norma es más, no se hace una actualización desde el 93. Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente? Seguir convenciendo a los clínicos para seguir operando a través de guías de práctica clínica, a través de norma oficial mexicana, que es el documento reglamentario sobre la Constitución, y cuáles son los avances de salud pública, que eso es lo que quieren saber ustedes, cuáles son los avances que tenemos hoy en día en materia de salud pública y en materia de políticas públicas. El uso de esquemas en pacientes con tuberculosis multidrogoresistentes y están establecidos. Y eso no lo dice una sola persona, lo dice un órgano colegiado llamado PUEFAR, que están constituidos por los médicos tratantes, está constituido por epidemiólogos y por infectólogos. Y no solamente es un infectólogo, son 2 infectólogos, y que se discuten los casos mensualmente. Actualización de la plataforma SINAVE de tuberculosis con incorporación del componente de farmacoresistencia. La plataforma que teníamos antes no hablaba de pacientes con multidrogoresistentes. Hoy en día la nueva plataforma ya nos abre el apartado de ver pacientes multidrogoresistentes y darles el seguimiento. El ProRespo es un catálogo que maneja el Seguro Popular y que nos dice el Seguro Popular qué es lo que podemos comprar y qué está autorizado para poder comprar. Se llama ProRespo. Entonces, en el ProRespo 2019, que lo vamos a poder utilizar en el 2020, porque va un año atrasado, nos dice que ya podemos comprar el Quantiferon. El Quantiferon es un método diagnóstico con una alta especificidad del 99% que nos dice realmente de tuberculosis o no. Los cartuchos del GenExpert, que también tiene una sensibilidad muy alta del 99%. Desgraciadamente aquí no se aprobó el Ondansetron, ¿sí? Que para pacientes, hay unos medicamentos en los pacientes multidrogoresistentes que causan vértigo y que desgraciadamente no se pudo incluir. Sin embargo, pues tenemos que los estados de Baja California y Sonora se pudo incrementar o cortar cadenas de transmisión a medidas del uso del GenExpert. Sin embargo, un cartucho de GenExpert sí es caro, que se pueda utilizar en Sinaloa. Entonces, desgraciadamente, el año pasado no nos autorizaron la compra por parte del Seguro Popular para poder incluir este método de diagnóstico y todo se hacía por fuera. Entonces, hoy en día, todos los laboratorios llegan y te dicen: oye, doctor, yo te tengo el GenExpert, pero nosotros estamos regulados bajo la Red Nacional de Laboratorios Estatales, que es el INDRE. Entonces, si el INDRE no me certifica esa prueba, es una prueba que para mí no tiene ninguna validez. Entonces, afortunadamente, a mí me habla de una certeza y una confiabilidad de poder utilizar bajo el algoritmo del INDRE el diagnóstico a través del GenExpert. Y se realizó una compra de medicamentos separados para tuberculosis pansensibles. Y en proceso se tiene una actualización de la norma oficial mexicana y del programa de acción específico. El programa de acción específico seguimos operando todavía como desde el sexenio pasado, no hay un programa de acción específico que todavía está listo para poder operarlo, pero la de que ya no se utilice la streptomicina en pacientes con tratamientos primarios y que solamente se deje que se vuelva a iniciar el tratamiento primario en lugar de darle streptomicina. Bueno, pero eso está en discusión y que pues espero que salga pronto la nueva actualización de la norma oficial mexicana 006 y formación de red de investigadores en micobacteriosis. Aquí le están apostando muchísimo a que exista una red de investigadores en micobacteriosis. No sé si ya supieron que el CENSIDA va a desaparecer y que va a formar parte de un Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas. Entonces, si va a existir un Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas, que no solamente va a haber VIH, se va a poder incluir realmente micobacteriosis a través de esto. Y va a haber una red de investigadores que le va a apostar realmente a la investigación de lo que es la tuberculosis en México. Hay muy pocos estudios de investigación en México, pero gracias a esto se puede hacer mucho. Entonces es lo que se le está apostando por parte del gobierno federal.
Y los retos en las políticas de salud, pues la reducción de las brechas en la detección de casos por tuberculosis, el énfasis en poblaciones vulnerables, el diagnóstico y tratamiento oportuno para prevenir muertes. Yo creo que esto, la tuberculosis la función de nosotros es prevenir las muertes evitables, ¿no? No puede ser que se nos sigan muriendo pacientes de 20 años, de 25 años, de 28 años, que cuando los ves en la cama parece que son de 60, porque se fueron realmente en un diagnóstico que puede ser curable y que podemos alargarle los años de vida a un paciente. Uso extendido de las nuevas técnicas de diagnóstico rápido, que sea molecular, de tuberculosis sensible y resistente a medicamentos, el acceso inmediato a nuevos medicamentos antituberculosos para el tratamiento de la tuberculosis drogoresistente y de la tuberculosis pediátrica, recordando si hay pacientes con tuberculosis en la población infantil, pero no tenemos tanta la experiencia. Son muy poquitas las personas que se nos están enfermando y que se tienen que hacer ajustes. Abordaje interprogramático con énfasis en la infección de tuberculosis VIH y la tuberculosis diabetes. Estos dos binomios son, bueno, el trinomio, por decirlo de alguna manera, es algo con lo que estamos haciendo mucha promoción en las unidades de salud. Que si el paciente tiene VIH, piensen que puede tener una comorbilidad llamada tuberculosis, que si el paciente es diabético, tengan por seguro que mañana puede tener ese paciente tuberculosis. Entonces, seguir insistiendo con los médicos en el abordaje interprogramático con este énfasis de coinfección, el abordaje de los determinantes sociales que favorecen la persistencia de la tuberculosis a través de una respuesta multisectorial que no solamente le toca a Secretaría de Salud, que nos toca realmente a todos, como a través de un comité estatal de vigilancia epidemiológica, a través de un comité jurisdiccional de vigilancia epidemiológica, donde podamos reunirnos mes con mes, pero no llegar nada más a saludarnos, ¿cómo estás? Villela, cafecito. No es ir a tomar café, ir a saludar a los amigos. Es realmente de comprometernos realmente con la salud pública y poder generar, y no solamente ver gráficos, ver informes, es qué vamos a hacer nosotros para poder disminuir esto, la respuesta multisectorial. Esto es lo que nos está fallando realmente. Participación de la sociedad civil y personas afectadas por tuberculosis, y finalmente mejorar la calidad de la información de tuberculosis y su análisis para la toma de decisiones. Esto tenemos que seguir perfeccionándolo. ¿Y qué se hizo? Pues se perfeccionó la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que fue SINAVE se perfeccionó para poder tener una mejor información, una información más confiable, que sea una información más específica y poder tomar una decisión pues expedita, confiable y que sea oportuna de que podamos compartirlo. Entonces, pues esa es la presentación que tenemos el día de hoy. Me queda claro que las actividades que tiene hasta este momento el Servicio de Salud de Sinaloa, tenemos un avance, pero no solamente son de Servicios de Salud de Sinaloa, tenemos que sumarnos prácticamente todos. Entonces tenemos que sumar solamente también las coordinaciones de salud municipal, nos tenemos que sumar todas las instituciones, todo el sector para poder disminuir esto. Señores, hoy en día la declaración de emergencia es una realidad y si el SENAPRESE emitió una alerta o una declaración de emergencia es porque realmente tenemos un problema mayúsculo que podemos contrarrestarlo. Si queremos realmente que para el año 2035 poder disminuir y erradicar lo que tenemos hoy en día como tuberculosis, lo vamos a poder hacer siempre y cuando todos nos unamos como sociedad, como gobierno, y poder disminuir estos riesgos para que no se sigan muriendo más personas, que es muy penoso verlos en una cama morir por tuberculosis. Esa es mi presentación. No sé si exista alguna pregunta por parte del auditorio. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por su presentación. Bueno, de hecho sí, seguimos en este apartado ahora de nuestro programa para que podamos participar todos. Preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera. Estamos a la orden. Adelante. Doctor Aguilar Amaya, adelante. Pues primeramente felicitarlo por la presentación, doctor. De hecho, me llama mucho la atención el por qué no se ha hecho un impacto a nivel nacional sobre lo que vienen siendo las medidas de promoción o prevención en salud.
Por ejemplo, hablamos de un diagnóstico tardío. Un diagnóstico tardío, estamos hablando de 2 cruces en adelante. ¿Qué es lo que Número 1. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, tenemos comités estatales de vigilancia epidemiológica y a través de los comités estatales de vigilancia epidemiológica estamos informando al sector salud cuál es la película, cuál es la fotografía que tenemos en este momento. Tenemos una parte importante, por ejemplo en salud tenemos la Subdirección de Promoción de la Salud. Últimamente estamos apostándole mucho a las redes sociales, de crear cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter y de poder mandar el alcance a la población lo más que se pueda, de que se sigan, que la gente conozca cuáles son los signos de alarma o cuáles son los signos de tuberculosis para que pueda identificarlos y que se pueda presentar ante una unidad de salud. ¿Qué estamos haciendo nosotros como médicos? Tú sabes, tú trabajas en el Centro de Salud Urbano Culiacán. ¿Y cuántas personas desean trabajar en el servicio, en el programa de tuberculosis dentro del Centro de Salud Urbano? ¿Cuántos desean? Los que están comprometidos. No, a mí ni me lo pongas, es tuberculosis. No, sácame, que lo vea ya el doctor Rosalino y que lo vea el doctor Rosalino y que lo vea el doctor Aguilar. No, yo no los quiero ver. Los siguen viendo como personas apestadas. ¿Cuándo nos vamos a poner el chip nosotros? Tocaste un callo importante. ¿Cuándo nos vamos a poner el chip de que tenemos que atender, y es nuestra obligación en el momento de hacer el juramento hipocrático, juro por Apolo, juro de que vamos a atender a esa persona? Entonces, creo que nos hace mucha falta por parte de los médicos todavía un poco la sensibilidad de poder atenderlos, de atender ese tipo de pacientes. Hay mucha sensibilidad, tenemos que sensibilizarnos aún más por nuestros pacientes. Hay muchas personas muy comprometidas en todas las instituciones, pero esa es parte de lo que nos hace falta, de seguir sensibilizándonos nosotros para poder ver ese tipo de pacientes, atenderlos y darles la continuidad en su tratamiento. Gracias. Doctor Insana, ¿quiere participar? Adelante. Yo creo que sin duda
ahorita hemos tenido prácticamente unos 4 en el civil: médicos, desde médicos internistas, cirujanos, enfermeros, médicos que han estudiado en urgencias, o sea, de todo. De todo, como la vida del Señor. Felicidades. Muchas gracias. Doctor Navarro, lo felicito por su ponencia. Y ahorita creo que tocó ahí un tema, donde estábamos viendo la cuestión de las políticas, donde tocas el tema de los penales y los temas de los